Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Aquí en esta oportunidad vamos a tratar el tema del ciclómetro, que es un instrumental para medir humedad del aire, y el uso de la carta higrométrica de multipresión. Es muy importante para nuestra materia que ustedes entiendan bien estos conceptos, y este ejercicio que vamos a ver es un ejercicio típico, por lo cual es de suma importancia que ustedes lo sepan resolver a la perfección. Este es el ejemplo de ejercicio. Tenemos un abrigo meteorológico, la estación Labulaye, se registra a la hora 13 en el ciclómetro una temperatura del termómetro seco de 24 grados centígrados y en el termómetro húmedo una temperatura de 13 grados centígrados. El barómetro registra a esa hora una presión de la atmósfera de 1000 milibares. Pregunta A. Utilice y marque en la carta de multipresión para determinar las siguientes variables: tensión de vapor actual, tensión de vapor a saturación, déficit de saturación, humedad relativa y punto de rocío. Y en el ítem B, la pregunta es, para esta situación, si la temperatura disminuye hasta llegar a menos 2 grados centígrados, ¿qué tipo de helada estaría produciendo según su aspecto visual y por qué sucedería esto? Bueno, este es un ciclómetro no ventilado. El ciclómetro no ventilado se ubica dentro del abrigo meteorológico. Este es el soporte ciclométrico en el cual están sostenidos dos termómetros. Este es el termómetro seco y este es el termómetro húmedo, que son termómetros exactamente iguales. La diferencia radica en que el termómetro húmedo está cubierto su bulbo por un trapito o muselina húmeda con agua, comunicada a un tarrito, el cual tiene agua, por supuesto. Si esto no sucediera, si los dos termómetros estuvieran sin humedecer ninguno de los bulbos, ambos presentarían la temperatura del termómetro seco, o sea, 24 grados centígrados, que es el dato de ejercicio. Ahora, ¿qué resulta? Cuando yo mojo esa muselina, por capilaridad se produce un ascenso del agua que moja el bulbo, es decir, produce una condición de una atmósfera saturada alrededor del bulbo. Esto hace que se reduzca la temperatura y marque menor temperatura el termómetro húmedo. ¿Por qué? Por el fenómeno de evaporación. Aquí se consumen calorías en el calor latente de evaporación o de vaporización, que las consume de dónde? Y bueno, del aire cercano al bulbo. Por eso la temperatura que marca es inferior. Datos. Temperatura del termómetro seco 24 grados, temperatura del termómetro húmedo 13 grados, la presión atmosférica considerada es 1000 milibares o hectopascales, que son unidades iguales. Cuando ustedes no les presentan datos de presión atmosférica, utilizan esta, 1000 milibares. Y las incógnitas son la tensión de vapor actual, la tensión de saturación, el déficit de saturación, que se calcula de esta forma, la humedad relativa, que se calcula de esta forma, que es en porcentual, y el punto de rocío, que es una temperatura. Bueno, fíjense, esta es la carta higrométrica de multipresión. ¿Qué podemos observar acá y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Son 4 cosas. Por un lado, en las abscisas tengo la temperatura del aire. Fíjense que aquí tengo los 0 grados y para la izquierda hay un incremento de la temperatura y hacia la derecha son las temperaturas negativas. Eso tenerlo en cuenta porque es muy importante para esta carta. Después, en las ordenadas tenemos como segundo aspecto la tensión de vapor, ¿no? Fíjense, 5 milibares, 10 milibares, 15, 20, 25 milibares son todas positivas. Después tengo una serie de abanicos, fíjense esos. Esos son abanicos que representan esas pendientes, esas rectas, la constante ciclométrica para determinada presión atmosférica. Fíjense 1000, 900, 800, 700 y fíjense que, por ejemplo, la de 1000 es exactamente paralela a esta de acá, exactamente paralela a esta de acá, esta de acá. Y eso vamos a ver que es indistinto que usen cualquiera de las de 1000 o de las de 900, depende del dato que le pidan en el ejercicio. Y por último, fíjense, estas que son como curvas exponenciales,
¿no? Son la representación de la humedad relativa. Por ejemplo, esto es del 100, esta es del 90, del 80, 70, 60, 50 y bueno, 40, 30 y subdivididas, que ya vamos a ver para qué las vamos a utilizar. Bueno, vamos al ejercicio propiamente hecho. ¿Cómo tengo que proceder yo para resolverlo? El primer paso es marcar las temperaturas que se les dan como dato. Tienen la temperatura del termómetro húmedo, fíjense, aquí marco el puntito, y la temperatura del termómetro seco. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, buscaría la curva de saturación de humedad, es decir, de humedad del 100%. La ubico. El siguiente paso sería proyectar una línea desde la temperatura del termómetro húmedo hasta que toca con la curva de saturación. Este punto, que está acá, que estoy redondeando acá, es un punto conocido. Es el punto que caracteriza al termómetro húmedo, ¿no? Tiene un 100% humedad y una temperatura del 13%. Luego, ¿qué hago? Tengo que ubicar las constantes psicométricas para la presión atmosférica de 1000. Fíjense, puedo usar cualquiera de estas curvas. ¿Para qué me sirve esto? Yo tendría que buscar la paralela, para eso puedo valerme de dos reglas o una regla y una escuadra, tal que trazar, proyectar el paralelismo hasta que uno toque ese punto conocido que les dije. O sea, trazar la paralela, ¿no? Hasta que toco ese punto. Una vez que estoy ahí en el punto, trazo una recta larga. El siguiente paso es, a partir de la temperatura del termómetro seco, proyectar una vertical hasta que toque con esa recta. Este punto de aquí es el punto que caracteriza la situación del aire real, lo que está ocurriendo en este momento, a cierta tensión de vapor actual y a la temperatura actual, que es de 24 grados centígrados. Entonces yo aquí ya podría saber cuánto vale la tensión de vapor actual. La busco acá al costado, que es más o menos 7,5 milibares. ¿Qué otra cosa me faltaría? Y bueno, ¿cuánto sería lo máximo de tensión de vapor que podría tener este aire a esta temperatura? Y tendría que proyectar sobre la misma temperatura hasta llegar a la curva de saturación. Entonces, si yo de aquí me voy hacia allá, ¿no? Encontraría el vapor de tensión de saturación, que es de 30 milibares. Entonces ya tengo dos de las respuestas al ejercicio. ¿Qué otra cosa más me piden? El déficit de saturación. El déficit de saturación se define como la diferencia que existe o cuánto le falta a la tensión de vapor actual para llegar a la saturación. Entonces es la resta entre la tensión de saturación y la tensión actual. 30 menos 7,5 da 22,5. Ya tengo otra respuesta. ¿Qué seguimos ahora? Me pregunta ¿cuál es la humedad relativa? Y fíjense, si yo me ubico en el puntito este, que está acá, donde es la situación actual del aire que me rodea, el que estoy midiendo a las 13 horas, que me había dicho el ejercicio, fíjense que ustedes tienen las humedades relativas. El punto está entre valores de 20% a 30% de humedad. Y fíjense que cada línea está a 2,5%. O sea que acá sería 22,5 y 25% sería el valor de humedad relativa con una estimación gráfica. Ahora, si yo quisiera estimarlo de forma analítica, ¿qué debería hacer? Y bueno, debería utilizar la fórmula, que es la tensión de vapor actual sobre la tensión de saturación, E chica sobre E grande, por 100 me va a dar exactamente lo mismo, o muy parecido. Y aquí verifico que lo que estoy calculando gráficamente es equivalente a la estimación analítica. Bueno, ahora tendría que determinar qué es o cuál es el punto de rocío. Pero para eso tenemos que definirlo. ¿Qué es el punto de rocío? Es la temperatura, es una temperatura, tener en cuenta, a la que se debe enfriar
una determinada masa de aire, ¿no?, manteniendo constante la tensión de vapor actual, es decir, si yo me voy enfriando, ¿no es cierto?, para que alcance su estado de saturación, es decir, voy enfriándome hasta que alcanzo el estado de saturación, es decir, hasta que coincida con la curva de saturación. Una vez que llego a ese punto, me fijo a qué temperatura corresponde. En este caso, fíjense, la temperatura que corresponde a la de 3 grados centígrados. Es decir, este puntito es el punto en el que se estaría formando el rocío. Es decir, la deposición de gotas de agua, ya sea en hojas, flores, en objetos que nosotros vemos muchas veces a la madrugada, a la mañana. Una vez, bueno, ya tengo el punto de rocío. ¿Qué otra cosa más? Fíjense, acá está el 0 grado, ¿no es cierto? Y marqué esto. Esta línea que yo marco acá la podría proyectar hacia arriba, no hay problema. Me estaría indicando los 3 estados del agua. Fíjense, el estado gaseoso sería todo lo que está por debajo de la curva de saturación. El líquido sería lo que está por encima y por la izquierda de los 0 grados. Por encima de la curva de saturación, izquierda de los 0 grados. Y el estado sólido, que es lo que está por encima de la curva de saturación y a la derecha de los 0 grados centígrados. ¿De qué me está sirviendo esto? Bueno, una de las preguntas dice ¿qué tipo de helada, según el aspecto visual, se estaría produciendo? ¿Y por qué se produce? Bueno, vamos a explicar las dos cosas simultáneamente. Esta masa de aire actual que tenía estas características, de 24 grados centígrados y 7,5 milibares, se puede ir enfriando, ¿no? Y acá me dice que qué pasaría si llegara a los menos 2 grados centígrados. Fíjense, lo primero que pasa es que cuando llega al punto de rocío, a los 3 grados centígrados, se condensa, pasa de estado de vapor a estado líquido. Fíjense, ve que estamos pasando del gas al líquido. Entonces se produce esta deposición de rocío. Si yo continúo disminuyendo la temperatura, una vez que llego a los 0 grados, se produce la congelación de estas gotitas o esta humedad por encima, humedad líquida, por encima de la hoja. Entonces se produce la escarcha. Fíjense, se produce escarcha. Entonces estaremos ahí a los menos 2 grados y se estaría produciendo una helada blanca por el aspecto visual. Esa escarcha, ese hielo, se ve blanco. Entonces esta es la típica helada blanca. Bueno, lo que restaría es que ustedes se pregunten en qué condición de una masa de aire actual se produciría una helada negra. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. El material está disponible en el apunte teórico y lo pueden explicar también con esta carta higrométrica de multipresión. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.